El encuentro corresponde a la asignatura Diseño de Instalaciones 2, periodo lectivo 2020. En este encuentro continuaremos desarrollando temas de los contenidos generales de la asignatura. En particular, en este encuentro veremos las instalaciones sanitarias que tienen que ver con la provisión, en este caso, de agua caliente. Es decir, provisión de agua caliente a edificios en altura o de gran complejidad. Desarrollaremos los siguientes puntos dentro de este encuentro. Primero el objetivo de la provisión de agua caliente, luego los distintos sistemas de producción de la misma, los elementos componentes de los distintos sistemas, las formas de trazados que tienen, un método de cálculo y la ubicación de los elementos componentes. El objetivo principal del agua caliente es producir, distribuir, proporcionar agua caliente con las características que los puntos de consumo lo necesitan. En términos generales podemos decir que la necesidad de agua caliente responde a razones de ser mejor disolvente, a exigencias higiénicas y a exigencias de confort también. Es decir, depende de la función que se trate el edificio, serán los requerimientos. No es lo mismo el requerimiento de un edificio de vivienda, por ejemplo, que el de un hospital o el de un centro comercial. Los sistemas de producción de agua caliente veremos una clasificación de los mismos, equipos individuales y equipos centrales. Son los dos grandes grupos. Dentro de los equipos individuales veremos los calefones de calentamiento instantáneo y los termotanques que denominaremos acumuladores. Y a su vez, dentro de los calefones distinguiremos a dos tipos de calefones según el sistema de ventilación de los gases de combustión, tiro normal o tiro balanceado. Respecto a los equipos centrales, diremos también que tenemos dos grandes grupos, calderas y tanque intermediario es un grupo, y termotanques para equipos centrales. Las características de los distintos equipos pueden verse según, por supuesto, aspectos como el calentamiento, la economía, la seguridad, la relación con la electricidad y la prestación a otros servicios. Si vemos en el siguiente resumen en esta tabla, el sistema centralizado caldera más intermediario tiene un calentamiento indirecto a través de una serpentina y el sistema centralizado de termotanque de alta capacidad es un calentamiento directo a través de un sistema multitubular. Igualmente los sistemas individuales son directos y no permiten consumo simultáneo. Cuando hablamos de calentamiento directo quiere decir que el agua que se calienta en el sistema es el agua que luego se lleva a los distintos puntos donde es necesaria y se consume. Respecto de la economía, hay distintas creencias respecto de la centralización de los sistemas. En el caso del sistema de caldera más intermediario, el aprovechamiento aproximado es del 50% de las calorías consumidas, tiene una igual inversión inicial, un costo de mantenimiento alto y un consumo alto también de gas. En el caso del sistema centralizado de termotanque de alta capacidad, el aprovechamiento es aproximadamente del 80%, es decir, tiene un rendimiento un poco más alto de las calorías que consume para funcionar. Tiene una inversión inicial del mismo tipo de los sistemas centralizados y tiene un menor costo de mantenimiento y un menor consumo de gas. En el caso de los sistemas individuales, hablamos también que el aprovechamiento es aproximadamente del 80%, tiene mayor inversión inicial, numerosas instalaciones con variación de diámetro de cañerías, por lo tanto mayor costo y mayor consumo de gas. Respecto de la seguridad, los sistemas centralizados de calderas más intermedias exigen control de personal especializado, es un sistema complejo, tiene ciclos cortos de arranques y paradas frecuentes. En el caso del sistema centralizado de termotanque tenemos un funcionamiento automático, es decir, el equipo solo se enciende y se apaga según las demandas del edificio. Requiere control del encargado del edificio. Es un sistema sencillo con pocas variables a controlar, lo que lo vuelve un sistema confiable. Y luego en el caso del equipo individual tenemos un funcionamiento automático y un sistema sencillo. Respecto de la electricidad, en el caso del sistema centralizado requiere de electricidad para el quemador y los controles y ante cortes de energía eléctrica no genera agua caliente.
En el caso del sistema de termotanques, ante cortes de energía eléctrica no existe el riesgo de quedarse sin agua caliente. En el caso del sistema individual, tampoco hay riesgo de quedarse sin agua caliente por un corte de energía eléctrica. En general, los sistemas individuales y los sistemas de termotanque suelen funcionar, solamente tienen un sistema en el encendido, que puede ser el problema en el encendido la primera vez, pero luego permanecen encendidos cotidianamente. Las prestaciones a otros servicios. Las ventajas de los sistemas centralizados de calderas más intermediarios que pueden prestar servicio a radiadores de calefacción y calentamiento de agua con sistema fan coil. En cambio, en el caso del sistema de termotanques centralizados, solo produce agua caliente para consumo. Y lo mismo pasa con los sistemas individuales. Respecto de los equipos de acción instantánea que dijimos antes, los calefones, dijimos que los dividíamos en tiro normal y tiro balanceado según cómo evacúan los gases de combustión. El funcionamiento de los mismos se define por los litros por minuto de agua caliente que son capaces de producir, el salto térmico fijo que realizan, digamos, entre el agua que ingresa y el agua que sale del sistema, y el consumo en kilocalorías por hora, es decir, la cantidad de energía por hora que necesitan para producir el agua caliente. Cuando hablamos de los calefones de tiro normal, hablamos de calefones que deben cumplir ciertas características que ya se han visto en la asignatura Diseño de Instalaciones 1, y que tienen que ver con que el tiro refiere a la ventilación del equipo, dijimos, y este tiene que salir desde el ambiente en el que se encuentra el artefacto hasta el exterior a los 4 vientos. Esto implica que la toma de aire se realiza a través del artefacto, del calefón, y lleva los gases de combustión hasta el exterior. Por lo tanto, consume oxígeno dentro del ambiente en el que se encuentra ubicado el artefacto. Algunas características que podemos ver en los catálogos vienen proporcionadas tal cual como ustedes las ven en esta placa. Es decir, les da las dimensiones, ¿sí? Y luego la potencia, el tipo de gas con el que se puede conectar, sea gas natural o gas licuado envasado, la capacidad térmica que dijimos, el caudal mínimo de agua y el diámetro de conexión y el diámetro de la salida del conducto de humo. Este es otro caso, otras características, otras dimensiones. Y luego pasamos al de tiro balanceado, es decir, un calefón de tiro balanceado. En este caso, la ventilación no necesita ir hasta el último piso del edificio en el que se encuentra, puesto que en este caso la ventilación se realiza en forma diferenciada entre el exterior y el interior. Es decir, el aire con el que realiza la combustión, de donde toma el oxígeno el equipo para realizar su combustión, se toma desde el exterior y al exterior vuelve los gases de combustión. Estos equipos se denominan de cámara estanca, es decir, no toman oxígeno del ambiente en el que se encuentran. Respecto de eso, lo que se puede ver en esta placa son distintas formas de resolver las ventilaciones, es decir, pueden ser tubos coaxiales, es decir, que tengan en un mismo gran tubo dos tubos concéntricos que por uno tomen el aire del exterior hacia el interior de la cámara estanca y por otro eliminen los gases de combustión. O de tubos separados donde las funciones están separadas. Acá se explicitan más o menos las características, digamos, hasta las distancias que puede haber en el caso de los tubos coaxiales hasta 5 metros y en el caso de los tubos separados hasta 15 metros desde donde se encuentra el artefacto hasta que se conectan con el aire exterior. Ahora pasamos a ver los equipos acumuladores, es decir, los termotanques. En el caso de los termotanques, se definen también por el volumen de acumulación, es decir, la reserva de agua caliente que van a proveer, el tiempo de recuperación que les lleva al equipo una vez que ya la temperatura no es la adecuada para proporcionarse al servicio, y el consumo en kilocalorías por hora.
Acá vemos algunos cómo se presentan desde el exterior y en el interior algunos de los equipos acumuladores. Si vemos ahora el detalle como lo encontraríamos en algún catálogo, veríamos la capacidad en litros, que dijimos la capacidad de acumulación que tiene el equipo, bueno, el tipo de gas con el que se puede utilizar, en el primer caso es natural y en el segundo caso es multigas, el tipo de encendido que es piezoeléctrico, es decir, una pequeña chispa generada eléctricamente que enciende el quemador a través del piloto que ha encendido primero. La recuperación, es decir, el tiempo de recuperación, el volumen de recuperación en tiempo, 210 litros por hora en un caso, 306 litros por hora en el segundo, y las dimensiones. En esto es donde nosotros debemos poner el acento al momento de hacer la selección de los equipos, es decir, ver por un lado que tenga la capacidad necesaria para las funciones que nosotros necesitamos. Pero por otro lado, también ver las dimensiones que va a adquirir el equipo, porque esas dimensiones son las que vamos a tener que prever en algún punto del edificio, tanto en la ubicación del equipo acumulador, como es el caso este, como en las dimensiones de las salidas de las ventilaciones de los gases de combustión. Ahora bien, pasaremos a ver los equipos generadores de agua caliente centrales, es decir, lo que hemos visto anteriormente eran individuales, es decir, se podrían ubicar en la vivienda, y estos estarían en un lugar, en una sala de máquinas, por ejemplo, donde pondríamos los equipos centralizados para que proveen el servicio al edificio. Vamos a hablar en primer lugar de calderas y tanques intermediarios y luego de termotanques. Cuando hablamos de estos sistemas de producción de agua caliente central, caldera, distinguimos dos tipos de caldera. La caldera que funciona con vapor y la caldera que funciona con agua caliente. Perdón. En el sistema de producción con este tipo de generación tenemos dos elementos, es decir, se produce separadamente y hay dos circuitos diferentes. Uno, el que involucra a la caldera propiamente dicha y el otro que involucra a un tanque intermediario que es a donde se calienta el agua que se va a utilizar luego. En este esquema vamos a ver una caldera de agua caliente con su tanque intermediario. Es un esquema, repetimos, no es un detalle de la instalación, y veremos cómo funciona este sistema. Es decir, la caldera, que es este elemento que tenemos graficado acá, produce agua caliente y esa agua caliente se traslada hasta el tanque intermediario y por medio de un serpentín entrega el calor al agua que se encuentra ya en el tanque intermediario. Desde ahí volverá enfriada de alguna manera hacia la caldera y ahí se cierra el primer circuito. El segundo circuito está compuesto por la entrada de agua fría que viene del tanque elevado, ingresa al tanque intermediario y sale caliente, y esta agua es la que se consume en los distintos puntos de la instalación. Finalmente, completa el esquema el denominado tanque de expansión, cuya misión es tratar a los excesos, digamos, de calor que pudiera generar la caldera, ¿sí? Proveer una expansión. Entonces un pequeño tanque de agua fría en el cual pueden ir estos vapores o productos del agua caliente y de ahí vuelven hacia la caldera nuevamente ya enfriados. Veamos ahora cuál es la diferencia con la caldera de vapor de baja presión. Desde el punto de vista del esquema es muy similar, es decir, se produce separadamente un circuito de vapor, perdón, que va desde la caldera hasta el tanque intermediario, en este esquema que tenemos acá, hace este recorrido y luego vuelve hasta la caldera. En este caso, la salida complementaria que se ve desde el sistema puede ser que provea una salida complementaria a calefacción, a un servicio de calefacción por radiadores, por ejemplo. Entonces, desde esta salida
va a la distribución a cada ambiente, por ejemplo, del edificio que se trate, y luego regresa, ¿sí? Y vuelve a insertarse al igual que la que sale para el calentamiento de agua de consumo, vuelve a insertarse en este dispositivo que lo lleva nuevamente a la caldera. Entonces, puede ser utilizada en forma simultánea para calefacción o aire acondicionado, por ejemplo. El sistema de producción de agua caliente central con generación de calor y acumulación unificada, es decir, un termotanque central que denominamos de alto rendimiento porque tiene un rendimiento totalmente diferente a los equipos de termotanque individuales que vimos precedentemente, vemos que dijimos principalmente que la producción de agua en los sistemas acumuladores es que calentamos el agua que se va a utilizar directamente en los puntos de servicio del sistema de agua caliente. Acá tenemos también una tabla de un producto de mercado y vemos que los modelos están tipificados según la capacidad en litros que tienen. Por ejemplo, un modelo 500 tiene una capacidad de 500 litros. Su diámetro es de 75 centímetros y 1,66 m de altura. Luego nos informa la conexión, es decir, el diámetro de conexión va a ser de 0,032 y el conducto de humo de un diámetro de 102. Y también nos dice otro dato importante que tiene que ver con el peso, es decir, para que sepamos cuánto va a involucrar la ubicación de este elemento puntual, es una carga puntual que va a tener esta característica. Ahora bien, en este caso, el de 500 sería como el más pequeño de los equipos de alto rendimiento, pero si fuésemos a casos más importantes, supongamos que necesitamos 3500, estamos hablando ya de 3500 litros de agua caliente, estamos hablando de un diámetro de 1,35 m por 3,10 m de altura, y llamo la atención sobre esta cifra porque estamos hablando de dimensiones que a veces son similares a la altura de losa a losa, por ejemplo, de cualquier edificio en altura. Por lo tanto, debe tenerse especial atención de saber cuánto ocupa el equipo o el sistema de calentamiento de agua. La conexión es de 0,064 en este caso y el conducto de humo de 22,8 centímetros de diámetro y un peso de 1 tonelada. Por lo tanto, en la tarea del arquitecto al momento de diseñar el edificio en altura, estas instalaciones deben preverse no solo la ubicación, por supuesto, de los elementos componentes y las dimensiones necesarias para la ubicación de esos elementos, sea, en este caso puede ser una sala de máquinas o un lugar adecuado para la ubicación del termotanque y las conexiones correspondientes que tendrán para la provisión del agua y para la salida de los gases de combustión. Por supuesto, también puede optarse, en el caso del sistema de termotanques de alto rendimiento, en una batería de termotanques conectados para subdividir esa capacidad de la que hablábamos, que no sea un solo gran equipo, sino varios equipos conectados en red. A eso se deberá atender, por supuesto, la complejidad luego del sistema, cuando ingresen y salgan del sistema las provisiones de agua fría, por un lado, ¿sí? Y las provisiones de agua caliente, los ingresos luego de los retornos, la provisión de gas correspondiente y las salidas de las ventilaciones, que deberán buscar una salida al exterior para tal fin. Vamos a ver ahora trazado y distribución de agua caliente central. Acá vamos a ver un esquema genérico del total para un edificio en altura. Habíamos visto recién el caso de el equipo, es decir, caldera más intermediario. Si recuerdan el esquema inicial que habíamos visto, este sería un esquema de una caldera que calienta por medio de vapor de agua y que es capaz de brindar también servicio de calefacción por radiadores a los distintos pisos del edificio. ¿Cómo comienza el trazado de esto? Comienza en el tanque elevado que ya se ha visto en la unidad correspondiente a provisión de agua fría, es el tanque elevado del edificio, tenemos el esquema, la salida desde el puente de empalme, una salida para la provisión de agua
ruptor de vacío en el sifón invertido, acá para no consumir el agua de incendio si es un servicio mixto. Luego hacemos el recorrido por una de las bajadas. En este caso verán que no posee ruptor de vacío, puesto que no se trata de una bajada común que alimente a los artefactos peligrosos, por lo tanto no es exigible el ruptor de vacío. Esta bajada viene directamente a alimentar el tanque intermediario. Desde el tanque intermediario, una vez que ya ha sido calentada el agua, sale por una montante y va distribuyendo en los distintos pisos las alimentaciones a cada una de las unidades a las que debe alimentar. Cuando nos referimos a unidades en los edificios en altura, en estos casos nos estamos refiriendo a unidades sanitarias, vamos a decir, porque no son necesariamente unidades locativas, porque puede alimentar, por ejemplo, una columna de baños de distintos departamentos y luego, ¿no es cierto?, proveer agua caliente, por ejemplo, a núcleos que sean de cocinas y lavaderos por otro lado. Una vez que ha concluido la distribución del montante, encontramos una T. En esta T se subdivide por un lado un escape, también para excesos de vapor en la instalación, y la otra parte del T para proveer el retorno. Es decir, con este retorno cerramos el circuito de distribución de agua. Tenemos que tener en claro que siempre en la distribución de agua caliente central vamos a tener una distribución y un retorno al intercambiador o tanque intermediario. ¿Para qué usamos este sistema con un circuito cerrado? El agua, ¿sí?, al ser calentada, ¿sí?, cambia su peso específico. El agua caliente tiene menor peso específico que el agua fría, por lo tanto los niveles de presión en la instalación van a ser diferentes y el agua caliente va a tender a subir por efecto del mayor tamaño de sus moléculas y el menor peso específico de la misma, y luego, si está cerrado el circuito, va a regresar cuando se vaya, a medida que se va enfriando, va a bajar nuevamente hasta la posición inicial, que es donde se va a quedar el agua fría. Entonces, el agua baja por la columna fría y sube por la de mayor temperatura. Cuando la altura es insuficiente, porque recordemos que la presión hidrostática depende principalmente de la altura. Cuando esta altura es insuficiente, por ejemplo, podría ser un edificio de mucha demanda, como un hospital de 1 o 2 plantas, un hotel que sea extendido, tipo un hostel, o puede ser también un shopping center. Entonces pueden ser edificios de gran demanda, pero que no tengan gran altura. Y como esto depende de la altura, lo que puede hacerse al final del retorno es ubicar un elemento, una bomba, ¿sí?, recirculadora en el retorno al intermediario. Es decir, la ponemos en esta parte, puesto que aquí estaría succionando de parte del sistema para inyectarla en el tanque intermediario. No la ponemos en la distribución porque eso incrementaría la presión de distribución del agua y podría generar problemas a la salida de los puntos de distribución, por ejemplo en un grifo, ¿sí?, y generar un accidente, por ejemplo. Las formas de distribución pueden ser diferentes según se diseñe el corte del edificio para la provisión del servicio de agua caliente. Yo puedo alimentar desde el montante, ¿sí?, a medida que voy subiendo, y luego hacer un retorno libre hasta el tanque intermediario. O bien podría hacer que el montante sea libre y luego el retorno sea el que provoque la alimentación a consumo. En cualquiera de los casos sería correcta la solución y va a depender del planteo que uno realice a la hora de ver la distribución en planta de las distintas demandas que haya en ese edificio.
O podría, por supuesto, también darse el caso de que sea alimentación desde la montante y desde el retorno. En el caso del termotanque, podemos proveer también desde montante libre y retorno alimentador. Sería una de las opciones de distribución. Lo que tenemos que recordar es que en el caso del termotanque no tenemos un elemento intermedio, sino que directamente el esquema es que desde el tanque elevado nosotros proveemos, con las mismas características anteriores, proveemos directamente al termotanque, y desde el termotanque es donde se calienta el agua y se distribuye. Nosotros podemos provocar la alimentación, como decíamos, desde montante o desde retorno, y dependiendo de cómo sean las características del edificio, hará necesaria la ubicación de una bomba antes de ingresar nuevamente al termotanque. Veamos cómo se hace la estimación de reserva de agua caliente para consumo domiciliario. Los datos genéricos que necesitamos, bueno, la temperatura del agua fría, la entrada al sistema de calentamiento. Vamos a tomar un caso típico para Tucumán de 10 grados en meses fríos en Tucumán. Y la temperatura para uso de lavabos y duchas, por ejemplo. La temperatura en el artefacto de calentamiento, o sea, el agua primaria cuando recién se calienta, va a oscilar entre 60 y 65 grados. Pero para la provisión no necesitamos mucho más que entre 38 y 40 grados centígrados. Pensemos que la superficie de la piel del cuerpo está en alrededor de 36-37 grados, y por eso no es necesaria una temperatura mucho mayor para estos casos. Entonces los datos comerciales adoptan generalmente un salto térmico de 20 grados centígrados. El agua caliente se acumula de acuerdo a una demanda de un periodo de 2 horas, ¿sí? Y se puede estimar en 80 litros para un departamento tipo o 20 litros por artefactos. ¿De qué dependerá que adoptemos uno u otro caso? Al igual que en el caso de agua fría, tenemos que tener en cuenta que si se trata de departamentos, de unidades locativas, donde haya baño principal, baño de servicio o baño secundario, toilet, cocina, lavadero, es difícil que se produzca una simultaneidad de uso dentro de una misma unidad locativa. Mientras que cuando hablamos ya de sanitarios comunes, por ejemplo, o sea, las duchas en un club o el agua caliente en edificios de oficinas o en un shopping center, entonces los artefactos pueden estar siendo usados en forma simultánea, y en todo caso convendría tener en cuenta el consumo por artefacto. ¿Cuál es el consumo probable de los artefactos? Por un lado tenemos la ducha, donde se calcula un caudal de 0,1 litro por segundo, y un lavatorio, un lavabo de 0,15 litros por segundo. El consumo promedio para cada uso, ¿sí?, es de 20 a 30 litros en el caso de la ducha y de 10 a 12 litros en el caso del lavabo. Esto se adopta, por supuesto, en el supuesto que la ducha se utiliza aproximadamente de 3,5 a 5 minutos por uso, sin mezclar con agua fría, y para el lavatorio de 1 a 1,5 minutos. Si las costumbres fuesen diferentes, habría que tener en cuenta a la hora de hacer estas estimaciones de uso. Veamos cómo estimaríamos si tuviésemos que enfrentar el cálculo en un edificio en altura. Primero vamos a identificar, por supuesto, cuáles son los núcleos sanitarios a los que hay que servir, con el servicio de agua caliente en particular, y veremos qué cantidad de artefactos contamos en cada uno de ellos. Entonces acá tenemos, por un lado, esta sería la planta baja de un edificio de oficinas. Tenemos dos locales comerciales con un baño y un lavabo, y tenemos sanitarios acá para ambos sexos. Tenemos lavabos, ¿sí?, que requieren de agua caliente, y acá pileta de cocina, por ejemplo. Si vamos a los pisos altos, vamos a encontrar las oficinas, y luego veremos los sanitarios. En este caso son para cada oficina hay sanitarios diferenciados.
Y en estos casos tenemos los lavabos y tenemos en la kitchenette una pileta de cocina. Son los requerimientos en este caso, en este edificio. El cálculo de agua caliente, entonces, dijimos que el consumo probable de un lavabo sería de 10 litros y el consumo probable de una pileta de cocina de 12 litros. Y entonces en planta baja hemos contado 4 lavabos más 3 piletas de cocina, total 7, el total de artefactos en las 7 plantas del edificio de tipo de oficina. Tenemos 4 lavabos más 2 piletas de cocina, según habíamos contado en los pisos altos. Con lo cual tenemos 4 lavabos de planta baja más 4 por 7 de las plantas tipo. O sea que tenemos 32 en total. El consumo de los lavabos, dijimos que aproximadamente serán 32 los lavabos por 10 litros y las piletas de cocina, 17 piletas de cocina por 12 litros. Entonces acá tenemos ya el consumo de los lavabos, el consumo de la pileta de cocina. Tenemos el consumo total, ¿sí?, de 524 litros. Eso sería 0,542 metros cúbicos en volumen. Ahora, para el tamaño o el dimensionado del volumen de ese cilindro, tendríamos que hacer la operación para saber, por ejemplo, pi por diámetro por altura, 4, despejamos la altura, ¿sí?, y esa altura, haciendo las operaciones del caso, ¿sí?, 4 por 0,542 metros cúbicos, lo ponemos en metro cúbico, esto es pi, ¿sí?, por 0,60 al cuadrado, tendríamos que nos daría 1,90 m de alto. Ese sería aproximadamente el valor. En el caso hemos adoptado 60 centímetros el diámetro y necesitaríamos un termotanque que vemos que no es de grandes dimensiones, es casi el tamaño de un termotanque individual, no necesariamente centralizado, pero por supuesto para estos casos se tendrá en cuenta siempre que sea de alta recuperación. Si vamos al catálogo, veremos que aproximadamente el que conseguimos para cubrir los 500 litros sería de 72 de diámetro por 1,20 de alto, que es lo otro que tenemos que compatibilizar. Es decir, nosotros podemos decidir el tamaño, pero las dimensiones que el mercado nos proporciona son las que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de decidir cuáles serán las dimensiones finales. Si estuviésemos hablando de equipo centralizado, hablaríamos de la caldera, ¿sí? Y entonces lo que hacemos para el caso de la caldera es calcular la capacidad de la caldera en kilocalorías por hora. Y se calcula por medio de esta expresión, donde se considera el caudal de agua a calentar, dividido en las 2 horas de las que habíamos hablado, para que nos salga por hora, el peso específico del agua, que sabemos que es 1, y el calor específico del agua, es decir, cuánto calor hace falta para elevar 1 kilogramo de agua 1 grado centígrado, y también es 1. Y luego la diferencia de temperatura entre la temperatura de la salida del agua y la temperatura de entrada del agua. En ese caso, ya tenemos nosotros ese caudal y aplicamos la expresión, hemos eliminado los términos que eran en 1 acá, y nos da que la capacidad de calentamiento de la caldera debiera ser de 13.100 kilocalorías hora. Los vamos a incrementar en un 10% por condiciones de suciedad de la cañería o falta de mantenimiento o disminución de la presión del gas para no estar muy justos, digamos, en el cálculo que hacemos a la hora de ver la capacidad de la caldera. Finalmente, con ese 10% más nos queda 14.410 kilocalorías por hora. Ahora bien, vamos a lo otro que nos interesa en la tarea de arquitectos, que es ver la ubicación de los componentes en planta, subsuelo y trazado de cañerías desde el termotanque a los conductos. Sistema central de agua termotanque, veremos acá en la planta del subsuelo, tenemos la cisterna por un lado y tenemos la ubicación del termotanque. El termotanque
tiene su salida y busca algún conducto, ¿sí?, para llevar el montante alimentador, ¿sí?, y por el mismo conducto tal vez venga la bajada de agua fría desde el tanque elevado hasta el termotanque. El termotanque dijimos que hace también un circuito cerrado, por lo tanto por un lado irá el montante alimentador y por el otro vendrá el retorno, en este caso que será también alimentador. En elevación tenemos, ¿sí?, el termotanque, acá es alimentado desde el tanque elevado mixto, en la bajada de la provisión por uno de los conductos que llega hasta el mismo. Desde ahí parte por el mismo conducto que venía la bajada, parte la montante alimentadora. En terraza se subdivide, baja por dos conductos de retorno que son alimentadores, se unen esos retornos y reingresan al tanque, al termotanque. En el siguiente vemos un esquema general como lo vamos a encontrar en alguna de las bibliografías del tema, donde está el tanque elevado, sifón invertido corruptor de vacío, la bajada de alimentación al termotanque y luego la distribución desde montante y retornos para volver a cerrar el circuito en el mismo termotanque. En el caso en análisis vemos el esquema completo en corte de esta instalación, donde vemos desde la provisión de agua fría, el ingreso a la propiedad, cisterna, equipo de bombeo, todos los elementos que se han visto en la provisión de agua fría para la provisión al tanque elevado, y luego la salida desde el tanque elevado de la provisión hacia el elemento de producción de agua caliente, la distribución desde montante, que es la línea llena que vemos, y desde retorno las líneas de trazo que vemos, que se unen finalmente para volver a ingresar al mismo. En un detalle vamos a ir viendo las partes componentes. En la parte más elevada del edificio vamos a ver la bajada. Una de las tantas bajadas que pueda haber desde el puente de empalme hacia la provisión de agua fría es la que va a componer la provisión del termotanque. En este caso, como dijimos, nos lleva al reductor de vacío por ser una bajada exclusiva de alimentación a termotanque. Baja del tanque, busca introducirse en el conducto y desde ahí va hasta el subsuelo. Luego lo que vemos acá en terraza es la llegada del montante alimentador y cómo se convierte en dos retornos alimentadores que bajan a subsuelo. Luego vemos los componentes en planta baja, planta tipo, planta terraza y el trazado de esos conductos. Cómo nos van a aparecer a nosotros en planos la consideración de estas instalaciones. Acá podemos ver, este es el conducto que trae la alimentación y que a su vez lleva la montante. Entonces tenemos la bajada al termotanque y el montante de alimentación a los núcleos sanitarios. Eso llega a la terraza, como dijimos, y después aparecen los conductos, ¿sí?, de los retornos alimentadores. En otro de los conductos nos aparece la ventilación del termotanque. Este es independiente de los otros, puesto que no comparte instalaciones con los demás. Esto vemos en una planta tipo, vemos la ubicación de los diferentes conductos. El conducto donde se encuentra la bajada al termotanque y la montante alimentadora, el retorno de alimentación a estos sanitarios. Acá podemos ver a partir del retorno alimentador cómo la instalación del agua caliente llega a los lavabos. En este caso la montante alimentadora llega al lavabo. En este caso el retorno de alimentación que también llega al lavabo. En la siguiente planta vemos a nivel de terraza. Bueno, vemos llegar los conductos hasta el último nivel y donde están nuevamente los tanques, perdón, las cañerías que hemos dicho precedentemente.
y la ventilación del termotanque en un conducto exclusivo. Acá lo vemos de nuevo. Y vamos a ver brevemente un detalle de los conductos, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de este conducto, el que hemos denominado conducto 3, ¿sí? Y del cómo se realiza el dimensionado de esto, y es teniendo en cuenta, por supuesto, la cantidad de cañerías que nosotros necesitamos llevar en ese conducto, es decir, que pueden ser provisiones de agua, agua fría, provisión de agua caliente, ventilación de instalación cloacal que puede compartir el conducto con ellos, la ventilación del termotanque que dijimos es exclusiva para el mismo. Y bueno, así podemos ver cómo todo el edificio se ve atravesado por este sistema de provisión de agua caliente y los elementos componentes se ubican en los espacios destinados a tal efecto y cómo transitan a lo largo del edificio para llegar a una provisión, a realizar un buen servicio de provisión de agua caliente. En los últimos otros dos conductos que habíamos dicho, que son los que traen las montantes, ¿sí? Los vemos acá, la cañería de agua caliente y la provisión a los lavabos. La cañería de agua caliente, la provisión a su lavabo, la cañería de agua caliente, la provisión a su lavabo. En vertical vemos cómo se expresan estos conductos que están realizando la provisión. En este caso aparecen las dos, agua fría, agua caliente, con sus colores reglamentarios. Y en el subsuelo, los componentes. Estamos viendo acá la dimensión. Necesitamos, por supuesto, separarnos de muros que sean de terraplén, por ejemplo, no se adosa a ningún muro para poder revisar e inspeccionar el correcto funcionamiento, que no existan pérdidas o si hubiere hacer alguna reparación. Esta es una perspectiva donde vemos la cisterna del edificio, el equipo de bombeo, las montantes principales. Todo esto se encuentra acá en subsuelo en sala de máquinas. Con esto que decimos, damos las últimas imágenes del sistema de agua caliente por termotanques. Vemos ya termotanques de gran recuperación, cómo se ven las instalaciones en un subsuelo, es decir, las llegadas y salidas de cañerías de provisión, la ventilación del termotanque. Y bueno, con esto damos finalizada esta clase y les agradecemos su atención.